solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Liliana Mascareñas y me da mucho gusto darles la bienvenida una vez más a Fouetté, este espacio de Opus 94 en el que cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Hoy vamos a recordar pues a una figura importantísima en la historia de la danza, sobre todo en el periodo romántico, pero cuya influencia permanece hasta nuestra época. Se trata de Auguste Bournonville, conocido algo así como el padre del ballet danés, que fue un bailarín, maestro y coreógrafo, que nació el 21 de agosto de 1805 en Copenhague, en Dinamarca. En realidad, Auguste Bournonville venía de una familia francesa. Su padre, Antoine Bournonville, había sido maestro en la ópera de París y había hecho un poco de trabajo en algunas otras ciudades europeas. Y bueno, el pobre Antoine, siempre por ahí los libros de historia de la danza dicen que lo mejor que pudo haber hecho en su vida fue tener a Auguste como hijo, que era su más grande mérito, digamos, que era un buen maestro, pero no hizo nada excepcional. En cambio, su hijo, pues que empezó a estudiar con su padre, después pasó una temporada en Francia estudiando pues de los grandes maestros de la ópera de París, decide regresar a Dinamarca y establecer pues su propio estilo. Es famoso, sobre todo Auguste Bournonville, por haber hecho su propia versión de la Sílfide, ese legendario ballet en el que Marie Taglioni debutaba en lo que se considera el primer ballet que se bailaba completo sobre las puntas y que sería como el primer emblema del periodo romántico en el ballet. Bournonville en París queda hechizado por este ballet, quiere llevarlo al Real Ballet de Dinamarca. En la Ópera de París, pues obviamente muy celosos de su trabajo, no le ayudan, incluso, bueno, pues un poco el pretexto era venderle muy caro los derechos de la música. Entonces él se va a Copenhague, contrata a unos jóvenes compositores y hace su propia versión de la Sylphide, en donde además de haber hecho, este ballet con otra música, realmente la historia es la misma, introduce pues muchas, digamos, novedades para el estilo de la época, y él determina, por ejemplo, que el primer acto en que sucede en el mundo real, los ballets románticos generalmente hay 2 actos, debería ser bailado con zapatos de carácter, y el mundo sobrenatural debe ser representado con la zapatilla de punta. Además, le da también como más fuerza al papel que desempeñan los hombres en la danza. Los logros de Bournonville y sus iniciativas y sus propuestas son siempre tan importantes que incluso se desarrolla toda una metodología que incluso actualmente todavía en la Escuela de Ballet Real de Dinamarca se enseña su metodología y el estilo de estos bailarines se conserva. Pero hoy les quiero presentar un ballet que es mucho menos conocido, por supuesto, que la Sylphide o que Napoli, que son estas grandes obras del repertorio de Bournonville, que se llama Un cuento popular. Un cuento popular está basado en la tradición de las leyendas y los cuentos de Dinamarca que hablan de troles, de duendes, de elfos, en fin. Y bueno, yo les quería presentar pues todo el contexto, ¿no?, de este mundo de lo sobrenatural, de lo fantástico que se vive en Copenhague. Y para ello consulté pues el gran volumen que escribió Bournonville, que se llama Mis Memorias Teatrales, que es un volumen enorme, para buscar pues más información de este cuento popular. Y bueno, pues como esas cosas que es lo que me encanta siempre de investigar y de estar buscando temas que ofrecerle, abro este volumen en la sección que dedica pues al momento de su vida en el que crea un cuento popular, y me encuentro con esto que les voy a leer a continuación. Él había estado en Suecia en una gira haciendo un montaje y está a punto de regresar a Copenhague. Y les voy a leer textual lo que se desprende de estas memorias de Auguste Bournonville. Justo cuando puse un pie a bordo del vapor que me llevaría a casa, me enteré de que el cólera había surgido en Copenhague, y para cuando llegamos al archipiélago sueco, fuimos ya objeto de las más estrictas medidas de cuarentena. Nunca antes había visto al temido huésped con mis propios ojos y creía que, como todas las otras plagas en nuestra amada Dinamarca, esta también aparecería en una forma leve. Pero inmediatamente al desembarcar en la casa de aduanas, pudimos percibir que algo inusual estaba ocurriendo. Por todos lados, uno escuchaba sobre la propagación de la plaga y las medidas inadecuadas que el público estaba tomando. El tema del día,
no cambia nada, era la lista de los afectados y de los que habían sido llevados por la enfermedad, y un número de nuestros amigos sucumbieron ante la terrible epidemia. Continúa Bournonville. Muchos habitantes se mudaron fuera de la ciudad, pero en su mayoría los habitantes de Copenhague demostraron los mismos nobles atributos que normalmente hacen en tiempos de adversidad. De esa forma sucedió que mi familia ese verano no estaba en el campo. Cada día la muerte cobraba sus víctimas por cientos, pero justo cuando la cifra alcanzaba su cenit, recibí una carta urgente de mi madre, quien se las había arreglado para conseguirnos habitaciones en Fredensborg. Aquí hago un paréntesis, Fredensborg era como la residencia real, y como los padres de Bournonville habían trabajado pues para la familia real, pudieron conseguir alojamiento ahí. Continúa Bournonville. Debo admitir que el mismo aire puro que había permanecido impoluto por la plaga de 1711 también pasó la prueba esta vez en Fredensborg. Y sigue diciendo, de todas las medidas preventivas que los doctores recomendaban, ninguna era más efectiva contra la infección de cólera que la intrepidez y la mayor distracción mental posible. De acuerdo con ello, uno tenía que mantener los ánimos elevados mediante una ocupación interesante u otra, y mis pensamientos fueron involuntariamente atraídos a las riberas del Arno, en donde en los espléndidos jardines Boboli en Florencia me había sentado bajo los mismos cipreses en cuya sombra un grupo de 10 amigos, hombres y mujeres, se habían reunido durante la plaga en el siglo XIV con el fin de, mediante alegres historias cortas que componían y recitaban por turnos, disipar las preocupaciones y olvidar el peligro y misterio que los rodeaba. Esta es una referencia al Decamerón de Boccaccio. Entonces, continúa Bournonville, entusiastamente decidí sumergirme en la composición de ballets, y durante esos terribles días hice los bocetos de Un cuento popular y de Abdalá. Pero fue solo bajo los árboles de tilo en Fredensborg que mis ideas se ordenaron. Ahí, en el más placentero intercambio con mi amigo Frederick Ludwig Hutt, el cuadro de aquel grupo florentino cobró vida doblemente para mí, y cada vez que nos reuníamos al aire libre, compartíamos el uno con el otro nuevos fragmentos de nuestras creaciones intelectuales. La epidemia remitió, el verano pasó para nosotros en la tranquilidad rural, y la temporada de teatro empezó unas semanas más tarde de lo habitual. Durante ese intervalo mantuve una activa correspondencia con mi superior, quien estaba inusualmente con buena actitud hacia mí y aceptó mi argumento de ballet con alentadora aprobación. Y así es como pues la historia se repite, y pues siempre de estas situaciones poco usuales hay que tratar de sacar pues algo positivo, usar nuestra creatividad y sobre todo, como decía aquí, pues mantener la mente distraída. En cuanto al tema particular de cuento popular, Bournonville también, pues en este mismo recuento de ese periodo de su vida, dice que las antiguas leyendas sobre gnomos, doncellas duende y niños hechizados fueron de gran utilidad para él en ese tema. Una característica en la colección de historias de Thiele, que fue como un recopilador de toda esta pues, mitología danesa, ¿no? Sobre los habitantes de los bosques, en las que uno escucha sobre gnomos que ofrecen banquetes o brindando entre ellos, le dieron toda una imagen de fantasía acerca de la vida al interior de las colinas. Y de ahí se desarrolló con mucha naturalidad una pequeña trama con muchos personajes originales, como una doncella troll, una chica de la colina, los hermanos troll o los hermanos duende, por supuesto con su madre, y el joven y viejo Ov, y otros tantos personajes que vamos a ir viendo a lo largo de este ballet. Y finalmente, dice Bournonville, emergieron las más variadas situaciones del ciclo de leyendas, así como la vida en las mansiones del medioevo. Este ballet se estrenó en 1854, la epidemia de cólera sucedió en 1853 y se estrenó en 1854. El ballet ha estado en el repertorio del Ballet Real de Dinamarca durante mucho tiempo. Desde entonces prácticamente no se ha dejado de bailar. Obviamente ha sido sujeto de algunos cambios de diseños, de remontajes. Por ejemplo, en 1991 se hizo una versión, pero con diseños hechos por la reina Margarita de Dinamarca, que he sabido que es una excelente diseñadora y le gusta mucho involucrarse en las artes escénicas. Y en 2011, Nicolai Hube, que es el director del Ballet Real de Dinamarca, hace una
versión nueva, y lo que él propone aquí es cambiar la historia que originalmente sucedía en el siglo XVI en Dinamarca a finales del siglo XIX para hacerla ahora un poco más cercana a la gente, ¿no? Un poco más cercana al público. Y también decidió cambiar algunos elementos que en la versión original y en el argumento original de Bournonville tenían como un cargadísimo simbolismo religioso, y pues decidió como hacer más sutil estas cuestiones religiosas y hacer pues como exaltar más las características humanas o sensibles de los personajes. En este ballet tenemos pues varios personajes, todos entrañables. Tenemos primero a Birte, que es una caprichosa heredera, y es una humana, ¿no? Ella es la heredera de esta gran mansión en la que van a suceder los acontecimientos. Es una joven consentida, caprichuda, de mal genio, que maltrata a sus doncellas y mucamas y todos los que están alrededor de ella. Tenemos a Ove, o Junker Ove, que es su primo y es prometido para su mala suerte de esta caprichuda Birte. Ove es hijo de Cristina, que es la tía, que es como un poco la figura de autoridad sobre Birte. Está el señor Mogens, que es un vecino un poco ambicioso y también tantito maquiavélico, que está pues un poco, que está obviamente tras la fortuna de la heredera Birte. Tenemos también a Catherine, que es la nana de Birte, que va a ser también un personaje pues como un vínculo, ¿no? A lo largo de la historia. Y pues digamos que del lado de adentro de la colina, en este mundo de lo sobrenatural, tenemos a Hilda, que es una hermosa doncella. También está Muri, que es la reina del mundo de los troles. Este papel, en esta versión de Nicolai Hube, está interpretado por un hombre, y es una situación similar a, por ejemplo, Match, la hechicera de la Sylphide. Generalmente se interpreta también por un hombre, o esta Caraboz de la Bella Durmiente. La mayoría de las versiones es un papel que interpreta también. Y Muri tiene dos hijos, troll, por supuesto, que son Diderik, que es pues un poco malo, engreído, rudo, tosco, y Viderik, que es el otro lado de su hermano, que es todo ternura y bondad. Y así vamos a irnos al primer acto. Este ballet está construido en 3 actos, y como sucede en estas historias del periodo romántico, hay una marcada diferencia entre el mundo real y el mundo sobrenatural. El mundo real entonces está representado pues por el uso de los zapatos de carácter, ¿no? Y el mundo sobrenatural está representado, digamos, la danza a la punta. Generalmente en esta estructura de ballet predomina la pantomima en los actos en donde se presentan a los personajes, y la danza se deja siempre para el final. Este ballet tiene 3 actos. Bournonville generalmente hacía sus ballets en 2, pero bueno, también exploraba un poco esta otra construcción. Y en origen, fundamentalmente el primero y segundo acto estaban dedicados a la pantomima, y solamente se hacía la gran danza en el divertimento del último acto. Para construir este ballet, Bournonville recurrió además a 2 compositores daneses reconocidos en su época, Niels W. Gade y Johan Peter Emilius Hartmann, que fueron exponentes del nacionalismo romántico, y entonces podían usar en su partitura muchas referencias pues, al folclore danés. Niels W. Gade compuso toda la música folclórica para los actos primero y tercero, y bueno, también por ahí hay algunos minuetos y contradanzas hechas como para las danzas de los nobles, y el segundo acto, que es prácticamente todo el acto que sucede adentro de las colinas, adentro de la colina, que es el mundo de los trolls, fue compuesto por Johan Peter Emilius Hartmann, que contiene pues como unos tonos un poco más oscuros y tiene como más fuerza de carácter. También aquí hay un bolero para Hilda en este mundo sobrenatural, ¿no? Un alegre galop para los trolls, que parece una cosa así, con can-can, algo así. Entonces vamos al primer acto. Originalmente estábamos en una casa de una familia en la época medieval en Dinamarca, pero bueno, el Nicolai Hube nos ha hecho adelantarnos al siglo XIX. Al final, la esencia de la historia se mantiene igual. Estamos en un claro del bosque, y está un grupo de camas y mayordomos que están preparando una mesa, poniendo un mantel, trayendo pues, platos y algunos platillos, decoraciones, y aparece de pronto, ¿no? Cuando todos se quedan un poco petrificados, la caprichuda señorita Birte, que es una
esta chica consentida y caprichuda que llega a hacer la vida miserable ahí a todos los que están preparando este convivio que va a dar pie con sus amigos. Por ahí también hay algunos chicos como del pueblo que están jugando pelota atrás, están un poco haciendo ahí mella la situación. Entonces la nana les dice que se vayan porque si no Bert se va a enojar terriblemente. Obviamente llega